Muchas gracias, presidente. Saludar de nuevo a la Secretaría de Desarrollo Económico, el equipo de trabajo que aún nos acompaña el día de hoy. A los honorables concejales y concejalas, hoy pues hemos convocado, citado a la Secretaría de Desarrollo Económico para hablar diferentes temas relacionados con la gestión. Eh, Hay algunas preguntas pues que quiero realizar en esta presentación. Asimismo, pues voy a manifestar al final algunas preocupaciones que tengo frente a un tema en particular que ya le mencionaré, secretaria, eh, en cuanto a la gestión. Por supuesto que uno no puede decir que absolutamente todo está mal. Hay un equipo de trabajo que está ejerciendo su labor, hay unas estrategias, hay un plan de desarrollo en curso. Entonces, pues mal haría en decirse que no se está haciendo absolutamente nada. Mas, sin embargo, pues sí existen algunas preocupaciones que ya voy a plantear. Eh, ya está la presentación. Eh, bueno, primero que todo, pues quiero decirle que ese link del Drive que nos envió no abrió. No abrió, solicita unos permisos de acceso y pues realmente pues a este momento esos permisos no llegaron. Entonces, pues lo que le hemos recomendado siempre a las dependencias es si van a enviar archivos en Drive, envíenlo de una vez con los permisos o pues digamos hay que estar atentos a estas solicitudes. No, realmente no abrió. Entonces, y realmente esa respuesta en el cuestionario a ese punto, pues digamos que quedó inconclusa. Yo tuve acceso a los informes porque me metí directamente en la página del SECO, y pude revisar algunos de los informes, los que ya están subidos, pero pues ya hablaré de ese tema, pero pues ese drive que usted menciona con los soportes no envió y el punto tampoco quedó pues respondido, en ese sentido. Quiero hacer algunas preguntas, siguiente por favor, sobre algunas metas que usted nos plantea en la intervención. Eh, no sé si alcanza a ver, secretaria, la pantalla de la presentación, pero hay unas metas relacionadas con eh, los informes de los 243 emprendimientos asesorados. Estos emprendimientos asesorados, se dice que el valor esperado para 2020 es 90, ¿cierto? Para 2021 50. Aunque pues digamos que la meta se relaciona de manera diferente, no sé si es la misma. Pero finalmente la meta del cuatrienio son 243. Esto hace parte del informe, esto fue extraído tal cual del informe que se nos presenta. Yo quiero saber, estos 90 emprendimientos asesorados en 2020, pues entiendo que están articulados al Fondo Progresa, pero los del 2021, que son 50, se supone que están, articulados a Zipaquirá Emprende. ¿Sí? Lo que no entiendo es, digamos, por qué 50, digamos que hay una meta de 200, que está en Zipaquirá Emprende, ¿cierto? En el marco de contrato, porque aquí 50, digamos, ¿cómo es que se hace ese balance de estos 50 y por qué aparecen solo ellos en este informe? Por otro lado, quisiera preguntar sobre las alianzas estratégicas. Digamos que en este informe, aparecen, eh, en total las metas de 12 alianzas estratégicas. Se supone que para el 2020 eran 5 alianzas. Eh, Aparece informe de 2020, pero estas 5 alianzas, digamos, usted mencionó algo dentro de la presentación, pero quisiera saber esas 5 alianzas cuáles son, las que menciona en 2020, pues aquí dice 2020 en el informe, ¿no? No sé si se equivocaron en el año, pero en el informe que nos presentan aparece, meta, valor esperado 2020, 5, valor ejecutado 2020, 5. Entonces, quisiera preguntarle esas 5, ¿a qué se corresponden? Asimismo,
Eh, digamos que hay una meta de alianzas estratégicas generadas para 2021, donde aparecen tres, una de ellas el Sí Puedo, ¿cierto? El Sí Puedo fue una estrategia pues, que se inició hace varios años con una adaptación de un espacio en el Parque Villaveses, en el comisariato, eh, pero quisiera preguntarle cómo es que está funcionando este proceso con el Sí Puedo, qué es lo que hacen ellos, qué metas tienen, cómo se articula, cómo se vincula presupuesto, cuáles son los resultados de Sí Puedo, o sea, se articulan con emprendimientos, con procesos ya conformados, qué tanta gente, digamos, han vinculado al proceso, cómo se vincula el municipio en esa estrategia, que es una de las metas que usted nos relaciona en el Sí Puedo. Esto es del año 2021. Esta meta es del año 2021. Nos relaciona también, hay un convenio con la Salle y hay un convenio con la Alcaldía Municipal de Bello en esta meta de alianzas estratégicas. El convenio con la Salle, en torno a qué gira, pues lo digo porque usted también nos anexa un contrato con la Salle para el Fondo Progresa por 47 millones, si no estoy mal. Pero entonces aquí dice que convenio, entonces no sé si el convenio se refiere a otro convenio o es el mismo contrato o es el contrato que realizó el municipio con la Universidad de La Salle. Y a su vez el convenio con la Alcaldía Municipal de Bello, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los resultados? Es decir, que en torno a qué gira ese convenio con la Alcaldía Municipal de Bello, si tiene recursos vinculados. En cuanto a la meta relacionada con asistencias técnicas para el fortalecimiento de la actividad artesanal. La meta del cuatrenio, la meta de los 4 años es de 30. Para este año el valor esperado son 5 y ya se dice que se ejecutaron 5. Pero cuando usted nos hace el resumen en la parte de abajo, se habla de un convenio con Artesanal de Colombia que vincula 24 unidades productivas, el Fondo Progresa 2 en capacitación y Zipaquirá Emprende 9. Entonces, al leerlo no entiendo porque arriba la meta nos dice que se están ejecutando 5 asistencias técnicas, pero abajo en el resumen, cuando se habla de Artesanías de Colombia, cuando se habla del Fondo Progreso y Zipaquirá Emprende, pues la cantidad es mayor. Entonces no sé cómo se relaciona, digamos, cómo entienden las asistencias técnicas dentro de las metas, aquí porque aparecen 5 y pues me parece importante como entender mejor cómo leer esa meta y cómo interpretarla a la luz de su ejecución. También en cuanto al documento de análisis de cadena de valor, esta meta es de crear un documento, pues, se habla de un 0.4 de avance para este año, pero este documento de cadena de valor, ¿con qué tiene que ver? ¿Cómo se articula el proceso de desarrollo económico? ¿Qué es lo que se espera de ese documento? ¿Qué es lo que va a lograr? Es decir, hacia dónde va la expectativa de ese documento. También en cuanto a la meta de implementar el 20% del plan de desarrollo turístico, eh, yo tuve varias críticas cuando estábamos desarrollando el plan, cuando estábamos estudiando el plan de desarrollo, porque no quedaron metas del plan de desarrollo turístico concretas allí. Digamos, en su momento realicé las críticas, de hecho propuse la integración de unas metas, pero acá yo quiero saber cómo ponderaron ese 5%. Es decir, la meta de ejecución del plan de desarrollo turístico es del 20%, la meta de los 4 años. Se dice que para el 2020, porque es el valor que ponen en el informe, 2021 no aparece, para el 2020 se dice que se ejecutó el 5% de ese 20%. Digamos, no es muy clara la lectura de esa meta, pero si yo sí quisiera saber cómo hicieron para ponderar ese 5%. ¿Qué se entiende como el 100% y qué se entiende con ese 5% que, pues, ustedes dicen se ejecutó? También, cuando nos vamos a la meta de planes de negocio asesorados, se habla de una meta del cuatrienio de los 4 años de 100, un valor esperado del 2021 de 57 y un valor ejecutado de 57. ¿Cuáles son esos 57 planes de negocio asesorados? Es decir, a través de qué programas se asesoraron.
porque por un lado se dice que tenemos 200 personas 200 unidades productivas en el Zipaquirá Emprende, tenemos otras tantas en el Fondo Progresa, tenemos otras tantas que asesoró la Cámara de Comercio, tenemos otras tantas, es decir, pero esos 57, digamos, ¿cuáles son? O sea, ¿cuál es el programa que está realmente asesorando planes de negocio? Bueno, acá quiero avanzar con el tema del Fondo Progreso. Siguiente, por favor. Siguiente. No, se me ha olvidado. Gracias. Más. Ahí. Vamos entonces al Fondo Progresa de este año. En el año pasado se habló bastante de cómo se había gestionado capacitaciones gratis para el Fondo Progreso. De hecho, tuvimos una discusión muy importante sobre si se conseguían capacitaciones para planes de negocio, para todo el proceso de elaboración de emprendimientos a través del Fondo Progresa de manera gratuita, porque se tenía que hacer un contrato que inicialmente se había pensado en 1.000 millones de pesos. Para lo que se dijo en su momento, asistencia técnica, nosotros capacitaciones, y desde el punto de vista conceptual, pues nunca nos pusimos de acuerdo, pero digamos que eso era, digamos que se volvió secundario en el debate. El tema era, conseguimos un proceso con universidades de manera gratuita de asistencia técnica y capacitación a diferentes empresas el año pasado, pero tuvimos que hacer un contrato después para hacer algo similar, eh, de que en su momento se anunciaba por casi 1.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿por qué este año sí nos cuestan las capacitaciones para el Fondo Progreso? El proceso, o este proceso de 47.500.000 con la Universidad de La Salle, ¿para qué es? 47.500.000 por 2 meses. Es decir, este año ya no se consiguió que las universidades se vincularan al proceso de manera gratuita, tocó pagar. Es decir, entonces estamos pagando por un lado ya el Fondo Progreso y por el otro lado estamos pagando el programa de asistencia técnica. Entonces, digamos que de cierta manera el año pasado se había logrado que esto fuera gratuito, este año pues se está pagando y ya, digamos, el Fondo Progreso también entra a pagarse esto de este tema de capacitaciones. Quisiera saber además cuándo se piensa entonces ya la adjudicación, pero que nos contara un poco más sobre este contrato con la Universidad de La Salle por 2 meses. Siguiente, por favor. Se habla de eh, un Se habla de la proyección también de recursos para el 2022. Me preocupa un poco lo que dice en el informe. En el informe se manifiesta que el próximo año se plantea acompañar 35 unidades productivas con un presupuesto de 260 millones de pesos. Recordemos que este año el presupuesto es de más de 500 millones de pesos. Entonces el próximo año lo que tenemos es un descenso en la apuesta de emprendimiento, de acompañamiento al emprendimiento. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar de apoyar 56 emprendimientos en 2021 a 35 emprendimientos en 2022. Y acá no estoy contando las víctimas del conflicto armado, porque pues sabemos que tiene una relación con la Secretaría de Gobierno y que la Secretaría de Gobierno además interviene en las metas y en el presupuesto. Estoy hablando de las que tienen que ver específicamente con la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces estamos descendiendo de 56 emprendimientos apoyados en 2021, que se proyecta apoyar en 2021, a 35 en 2022. Y repito, aquí no estoy teniendo en cuenta el tema de las víctimas de conflicto armado, que funciona, digamos, en articulación con Secretaría de Gobierno. Es como, vamos, ¿cómo interpretamos nosotros este decrecimiento de apoyo al emprendimiento, tanto en cantidad como en recursos? Preocupa que empecemos con un programa, digamos, con un ritmo importante que se dio en el primer año, sobre todo acompañado con recursos de la gobernación, ¿cierto? Para todo el tema de la gestión de la crisis, con también un esfuerzo pues, importante
en el año 2021 y después una caída pues vertiginosa hacia el 2022. ¿Esto cómo se compensa? Porque, digamos, porque generamos una expectativa y casi que en cada convocatoria empieza a presentarse más gente, ¿no? Es decir, el programa va creciendo, la expectativa es mayor, mucha gente queda por fuera, pero se espera siempre poder seguir participando. Y lo que nos vamos a encontrar es un cierre un poco de un programa un poco más estrecho, ¿no? Que se reduce. Y esto en el marco también de una ciudad que se está reactivando, que tiene la expectativa de reactivarse, pues es un poco preocupante. Siguiente, por favor. En cuanto al plan de desarrollo turístico, pues acá sí una crítica en la presentación del informe. Eh, la pregunta específica fue, informe sobre la implementación del plan de desarrollo turístico, el porcentaje de ejecución meta-meta, presupuesto ejecutado por meta, no involucraron el presupuesto en la presentación. Es decir, esta presentación que hicieron, ni incluyeron el año 2020 en la presentación, a pesar de que la pregunta por el año 2020, y tampoco se involucró el presupuesto, es decir, no sabemos el presupuesto de ejecución de cada una de esas metas. Entonces, el informe quedó a la mitad, no tiene uno la posibilidad de hacer la trazabilidad de los 2 años ni de conocer el presupuesto involucrado en la misma. Entonces, prácticamente no se puede hablar de este punto porque pues no está la información suficiente para poder mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, y acá quiero avanzar con un tema que me parece bastante preocupante, honorables concejales y concejalas comunidad. Creo que este tema me preocupa mucho y yo sí quiero tener unas respuestas concretas sobre el mismo. Y es, y es el tema del contrato de prestación de servicios tan polémico el año pasado con respecto a que en su momento nosotros dijimos, oiga, ¿por qué no cogemos esos recursos que inicialmente eran 1.000 millones? ¿Por qué no cogemos esos recursos y gran parte de esos recursos los entregamos más bien en capital semilla, en el momento que se necesitaba la reactivación? Aquí se defendió que no, que dejémosle esos 1.000 millones, que después se volvieron 750 millones, dejémosle esos 1.000 millones de pesos para capacitaciones, asistencia técnica, acompañamiento, como se quiera llamar. Digamos que ese no es el debate ahorita. Y finalmente se dejó esa plata, 750 millones de pesos, que nos pareció una cifra exageradísima, sabiendo que además le habíamos asignado solo de presupuesto del municipio 250 millones de pesos al Fondo Progreso, cuando necesitaba mucho más. Nos preguntábamos por qué la Secretaría de Desarrollo Económico defiende tanto, defiende tanto un proceso de contratación por 1.000 millones que después se convirtieron en 750 millones de pesos para un contrato de acompañamiento y asistencia técnica. ¿Por qué insistir tanto con ese proceso? Y con unos resultados digamos que entre comillas se esperan del mismo. Lo primero que tengo que decir es que ese proceso, en el informe de contratos que usted nos da hay un error bastante grande, y es que dice que el plazo de ejecución es de un año. Tal vez fue el plazo de ejecución inicial, el que se planteó, digamos, en la primera versión. Eh, Déjame unos minuticos, presidente, con su venia para poder concluir este último punto, que me parece que es muy importante. Es el último punto, pero es el que más atención creo que tiene. Entonces, finalmente este contrato se volvió de 5 meses y medio. En el camino no sé qué pasó, y lo que era de un año se volvió de 5 meses y medio. Ya les voy a decir por qué me parece preocupante esto. Primero, pues en la respuesta al informe, esto, como les digo, siguiente, por favor, no quedó contestado porque nos mandaron un link que nunca abrió, entonces no pudimos acceder a los documentos. Yo accedí mirando directamente el SECOP. Entonces se pregunta por detalle de la contratación realizada, recursos ejecutados, fecha de inicio del programa, beneficiarios, mes a mes, temas de atención por beneficiarios, resultados, y toda la respuesta es lo que yo pegué ahí. Esa es la respuesta que nos dio. O sea, no hay un detalle de nada.
no hay detalle de absolutamente nada. Se supone que el detalle están en los informes que teníamos que leer todos para poder entender. Pero ese drive nunca abrí. Siguiente, por favor. Aquí es importante, pues sobre todo que la comunidad entienda algo. Este proceso contractual primero se desarrolla con unos estudios previos, ¿cierto? En esos estudios previos es donde se determina el costo del contrato. En esos estudios previos se piden unas cotizaciones. Y en esas cotizaciones se dice, este contrato puede costar 750 millones de pesos porque para desarrollarlo en un año necesitamos, según las fases que tiene, necesitamos 750 millones de pesos. Entonces, los estudios previos es lo primero que se hace, que es lo que determina el valor del contrato y la necesidad. Luego se abre la licitación y luego se asigna el contrato. Ese es el procedimiento. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué pasa? El estudio previo que se realizó para ser ejecutado en un año. Y en ese año, con la serie de actividades que tenía para beneficiar a 200 unidades productivas, costaba 750 millones de pesos. Ese proceso se abrió el 13 de noviembre. Y aquí se ve el detalle de los costos de cada una de las fases según los meses. Siguiente, por favor. Pero este proceso se suspendió por resolución del 1 de febrero de 2021. Se abrió el 13 de noviembre, pero se cerró el 1 de febrero por unas observaciones de un contratista porque hubo unos errores de la administración en el sistema de evaluación, en el proceso de evaluación. Entonces se cerró por resolución el 1 de febrero. Siguiente, por favor. Entonces, el 13 de noviembre abre la licitación de los 750 millones de pesos para el contrato de capacitaciones, asesoría y acompañamiento. El 1 de enero revocan la apertura de la licitación y se cierra el proceso. Pero el 11 de junio vuelven a abrirlo. ¿Cuál es el problema? Que lo abren sin hacer un nuevo estudio previo, con el mismo estudio previo que venía del año anterior. El mismo estudio previo que decía que hizo las cotizaciones para ser ejecutadas en un año con las actividades, pero ahora este nuevo proceso lo abrieron para 5 meses y medio. Es decir, el mismo estudio previo con el que se construyó el proceso, que costaba 750 millones para ser ejecutadas en un año, con ese mismo estudio previo, que tenía unas cotizaciones para ser ejecutadas en un año, dijeron que ahora esas mismas actividades iban a ser ejecutadas en 5 meses y medio y hoy iban a valer lo mismo, iban a costar exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Esto me parece preocupante, honorables concejales y concejalas, porque cuando uno hace una cotización con un periodo de tiempo determinado y con un costo, ¿cómo es que termina costando lo mismo para ser ejecutado en 5 meses y medio? Esa es una pregunta concreta que yo quiero hacer. Eso desde el punto de vista legal. Aparte de eso, abrieron el proceso en el mismo link del SECOP. Ni siquiera abrieron un nuevo proceso en el SECOP, sino sobre el mismo link del SECOP que se había abierto el proceso en noviembre y incorporaron la resolución de nueva apertura. Eso me parece preocupante. Entonces, y ya voy concluyendo, presidente. Entonces, ojo a esto. Este contrato pagaba, tal como estaba concebido inicialmente, en un año iba a pagar 62 millones de pesos y medio al mes al contratista, con las mismas 12 personas que estaban en el proceso, digamos, de selección dentro de la contratación. 62 millones y medio. Ya, presidente, ya terminó. Este mismo proceso, en 5 meses y medio, se le paga al contratista por hacer lo mismo 136 millones de pesos al mes. ¿Cómo es que pasamos en un contrato de pagar 62 millones de pesos a 136 millones de pesos? Me parece eso preocupante. Pero las fases también cambiaron, secretaria. Siguiente, por favor. Las fases también cambiaron. Siguiente. Las fases también cambiaron. El proceso se deterioró desde el punto de vista de cómo estaba concebido inicialmente. El diagnóstico estaba pensado para un mes, en el nuevo proceso está un mes. La aceleración estaba concebida inicialmente para 3 meses y terminó reducida a un mes y 3 semanas. La evaluación estaba pensada para un mes y terminó reducida, bueno, terminó un mes. El acompañamiento y seguimiento estaba pensado para 3 meses y terminó reducido a un mes. El fortalecimiento y formalización estaba pensado para 3 meses, terminó reducido a un mes. Esto es un proceso que se deteriora en cuanto a acompañamiento, se deteriora en cuanto a lo que estaba concebido, pero se sigue pagando lo mismo al contratista.
decir, ¿cómo pasa esto? Yo sí quiero saber cómo pasa esto. Y finalmente, ya con esto concluyo porque se me acabó el tiempo y ya en mi segunda intervención volveré sobre el tema después de las respuestas de la secretaria, pero prácticamente las actividades de cada mes pues son actividades, y más las que tenían que desarrollarse en 3 meses y se reduce a un mes, pues son actividades que a veces son de un día, una está en el Coliseo, para que los emprendedores presenten sus proyectos, unos informes que cuando uno los lee casi que son copiados, casi que, casi que son los mismos informes para toda la gente. Entonces, ya esperaremos, presidente, las respuestas de la secretaria para poder volver a intervenir sobre el tema, pero sí insisto en la pregunta de por qué con esta reducción de tiempo que estuvo con ese contrato no se redujo también el presupuesto del mismo, sino seguimos pagando los 750 millones de pesos en este contrato con un menor tiempo de ejecución que efectivamente reduce todas las actividades. Muchas gracias, presidente.